El Silmarillion está compuesto por 5 libros: el Ainulindale, el Valacuenta, el Cuenta Silmarillion, el Akallabeth y de los Anillos de Poder y la Tercera Edad. El Cuenta Silmarillion, a su vez, está compuesto por 24 capítulos, de los cuales iniciamos hoy con el primero de ellos, que se llama Del Principio de los Días. También es importante señalar que los 2 primeros libros que ya vimos, el Ainulindale habla de cómo se creó la Tierra, y el Valacuenta habla de los poderes que bajaron a la Tierra a darle forma a la Tierra: los Valar, los Maiar y también los enemigos. Ahora, iniciando con el Cuenta Silmarillion, vamos a ver los hechos que sucedieron durante las edades del Legendarium del profesor Tolkien. Recuerden que en los 2 primeros capítulos dejamos algunos conceptos claves que nos ayudan a entender los puntos que hay que tener en cuenta para proseguir con el relato. Iniciamos entonces con el Cuenta Silmarillion, capítulo 1, del principio de los días. La primera guerra estalló antes de que Arda estuviera acabada, y durante mucho tiempo Melkor fue el vencedor. Pero en medio de la guerra un espíritu de gran fuerza acudió en ayuda de los Valar, habiendo oído en el cielo lejano que se libraba una batalla en el pequeño reino. Este se llamó Tulkas, el Fuerte, cuya furia y cólera ahuyentaron a Melkor, que abandonó Arda, y durante mucho tiempo hubo paz. Y Tulkas se quedó y se convirtió en uno de los Valar del reino de Arda. Entonces los Valar trajeron orden en Arda, y Yavanna plantó por fin las semillas que tenía preparadas. Pero el mundo estaba a oscuras, y Aule, por ruego de Yavanna, construyó 2 lámparas poderosas para iluminar la Tierra Media, que él había puesto entre los mares circundantes de Arda, que en ese entonces era plana. Entonces Varda llenó las lámparas con su luz, y Manwë las consagró, y los Valar las colocaron sobre altos pilares, más altos que cualquiera de las montañas de días posteriores. Levantaron una de las lámparas cerca del norte, en la Tierra Media, y le dieron el nombre de Illuin, y la otra la levantaron en el sur, y le dieron el nombre de Ormal. Y la luz de las lámparas de los Valar fluyó sobre la tierra, de manera que quedó todo iluminado. Entonces las semillas que Yavanna había sembrado empezaron a brotar y a germinar, y apareció una multitud de cosas que crecían, grandes y pequeñas, musgos, hierbas, grandes helechos y árboles. Y acudieron bestias y moraron en las llanuras, ríos y lagos, o se internaron en la sombra de los bosques. En el centro del mundo, en la isla de Almaren, en el gran lago, tuvieron su primera morada los Valar. Sucedió entonces que Manwë ordenó que hubiese una gran fiesta, pero Aule y Tulkas se sentían cansados, pues la habilidad de uno y la fuerza del otro habían estado sin cesar al servicio de todos. Melkor conocía todo lo que se había hecho, ya que aún entonces tenía amigos y espías secretos entre los Maiar, a quienes había convertido su propia causa, y lejos en la oscuridad lo consumía el odio. Por tanto convocó a los espíritus que había pervertido para que le sirvieran y se creyó fuerte, y viendo que le llegaba la hora, volvió a acercarse a Arda. En ese entonces los Valar estaban reunidos en Almaren, y por causa de la luz de Illuin no percibieron la sombra en el norte, que desde lejos arrojaba Melkor, porque se había vuelto oscuro como la noche del vacío. Y se canta que en la fiesta de la primavera de Arda, Tulkas desposó a Nessa, la hermana de Orome, y ella bailó ante los Valar sobre la hierba verde de Almaren. Luego Tulkas se echó a dormir, y Melkor creyó que la ocasión le era propicia, y pasó con su ejército, llegó a la Tierra Media, lejos al norte, y los Valar no lo advirtieron. Entonces Melkor empezó a cavar y construyó una vasta fortaleza muy hondo bajo la tierra, donde los rayos de Illuin eran fríos y débiles. Esa ciudadela recibió el nombre de Utumno, y aunque los Valar aún no sabían nada de ella, la maldad de Melkor y el daño de su odio brotaron desde allí alrededor y marchitaron la primavera de Arda. Las criaturas verdes se enfermaron y se corrompieron, y los bosques se hicieron peligrosos y oscuros, moradas del miedo, y las bestias se transformaron en monstruos y tiñeron la tierra con sangre. Entonces supieron los Valar sin ninguna duda que Melkor estaba actuando otra vez, y buscaron su escondrijo. Pero Melkor, confiado en la fuerza de Utumno y en el poderío de sus sirvientes, acudió de repente a la lucha y asestó el primer golpe. Atacó las luces de Illuin y Ormal, derribó los pilares y quebró las lámparas. En el derrumbe de los poderosos pilares, las tierras se abrieron y los mares se levantaron en tumulto. Y cuando las lámparas se derramaron, unas llamas destructoras avanzaron por la tierra. Y la forma de Arda y la simetría de las aguas y tierras quedaron entonces dañadas. En la confusión y la oscuridad Melkor huyó, aunque tuvo miedo,
pues por encima del bramido de los mares oyó la voz de Manwë como un viento huracanado, y la tierra temblaba bajo los pies de Tulkas. Pero llegó Autumno antes de que Tulkas pudiera alcanzarlo, y allí se quedó escondido, y los Valar no pudieron someterlo en aquella ocasión, porque necesitaban de casi todas sus fuerzas para apaciguar la gran destrucción y salvar de la ruina todo lo que pudiese ser salvado. Y no dieron batalla a Melkor, ya que temían desgarrar otra vez la tierra, en tanto no supieran dónde morarían los hijos de Ilúvatar que aún habrían de venir. Así llegó a su fin la primavera de Arda. La morada de los Valar en Almaren quedó por completo destruida, y no tuvieron sitio donde vivir sobre la faz de la tierra. Por tanto abandonaron la Tierra Media y fueron a la tierra de Aman, y allí los Valar fortificaron sus propias moradas, y en las costas del mar levantaron las Pelori, las montañas de Aman, las más altas de la tierra, en cuya cima está el trono de Manwë, al que se le llamó Taniquetil. Detrás de los muros de las Pelori, los Valar se establecieron en esa región que llamaban Valinor, y allí tenían casas, jardines y torres. Acumularon grandes caudales de luz y las cosas más bellas que se salvaron de la ruina, y muchas otras aún más bellas las hicieron de nuevo. Y Valinor fue todavía más hermosa que la Tierra Media en la primavera de Arda, y fue bendecida, porque los inmortales vivían allí, y allí nada se marchitaba ni había corrupción o enfermedad, en nada de lo que allí vivía, porque aún las mismas piedras y las aguas estaban consagradas. Y cuando Valinor estuvo acabada y establecidas las mansiones de los Valar, edificaron su ciudad, Valmar, la de muchas campanas, y Yavanna se sentó largo tiempo en el montículo consagrado sobre la hierba verde y entonó un canto de poder, en el que puso todo lo que pensaba de las cosas que crecen en la tierra. Pero Nienna reflexionó en silencio y regó el montículo con lágrimas. En esa ocasión los Valar estaban todos reunidos para escuchar el canto de Yavanna, sentados en los tronos del consejo del anillo del juicio, cerca de los portones dorados de Valmar, y Yavanna Kementari cantó delante de ellos. Entonces en el montículo nacieron 2 esbeltos brotes, que crecieron y se hicieron hermosos y altos, y florecieron, y de este modo despertaron en el mundo los 2 árboles de Valinor, la más renombrada de todas las creaciones de Yavanna. En torno al destino de estos árboles se entretejen todos los relatos de los días antiguos. El primero de ellos, Telperion, tenía hojas de color verde oscuro, que por debajo eran como plata resplandeciente, y de cada una de sus innumerables flores caía un rocío continuo de luz plateada. El otro, Laurelin, tenía hojas de color verde tierno, con bordes de oro refulgente. Sus flores derramaban una lluvia dorada sobre el suelo, y de los capullos de este árbol brotaba calor y una gran luz. Además de Telperion y Laurelin, también recibieron muchos otros nombres en los cantos de los elfos. Varda, la Valle de la Luz, atesoraba los rocíos de Telperion y la lluvia que caía de Laurelin, en grandes tinas como lagos resplandecientes, que eran para toda la tierra de los Valar como fuentes de agua y de luz. Así empezaron los días de la bendición de Valinor, y así empezó también la cuenta del tiempo, y aquí da inicio la edad de los árboles. Pero mientras las edades avanzaban hacia la hora señalada por Ilúvatar para la venida de los primeros nacidos, la Tierra Media estaba iluminada solo por la luz de las estrellas que Varda había forjado cuando trabajaba en Ea, y en las tinieblas vivía Melkor, en múltiples formas poderosas y aterradoras, y esgrimía el frío y el fuego desde las cumbres de las montañas a los profundos hornos que están debajo, y cualquier cosa que fuese cruel, violenta o mortal era obra de Melkor. Pocas veces venían los Valar por encima de las montañas a la Tierra Media, dejando atrás la belleza y la virtud de Valinor y por sobre todo la luz de los árboles, ya que las altas montañas, las Pelori, impedían el paso de la luz hacia la Tierra Media. Sin embargo, ellos cuidaban y amaban estos territorios que estaban más allá de las montañas. En ese tiempo de oscuridad, Yavanna no estaba dispuesta a abandonar por completo las tierras exteriores, porque ella ama todas las cosas que crecen, y se lamentaba por las obras que había iniciado en la Tierra Media y que Melkor había dañado. Por tanto, iba a veces a curar las heridas abiertas por Melkor, y al volver instaba siempre a los Valar a enfrentarse a su maligno dominio, en una guerra que tendrían que librar antes del advenimiento de los primeros nacidos. Y Orome, domador de bestias, también cabalgaba de vez en cuando por la oscuridad de los bosques. Entonces Melkor se encogía en Utumno, anticipando la cólera por venir, pero Orome no había acabado de pasar y ya los sirvientes de Melkor se reagrupaban, y las tierras se cubrían de sombra y engaños otra vez.
Se dice que después de la partida de los Valar, después de la música que vimos en el Ainulindale, hubo silencio y durante toda una edad Ilúvatar estuvo solo, pensando, y luego habló y dijo: He aquí que amo la tierra, que será la mansión de los Quendi y los Atani, pero los Quendi serán los más hermosos de todas las criaturas terrenas, y tendrán, y concebirán, y producirán más belleza que todos mis hijos, y de ellos será la mayor buenaventura en este mundo. Pero a los Atani les haré un nuevo don. Por tanto quiso que los corazones de los hombres buscaran siempre más allá y no encontraran reposo en el mundo, pero tendrían en cambio el poder de modelar sus propias vidas, entre las fuerzas y los azares mundanos, y por obra de los hombres todo habría de completarse. Pero Ilúvatar sabía que los hombres se extraviarían a menudo, y no utilizarían sus dones en armonía. Habló y dijo: También ellos sabrán, llegado el momento, que todo cuanto hagan contribuirá al fin solo a la gloria de mi obra. Por lo tanto, el don de los hombres es que solo estén vivos en el mundo un breve lapso, y que no estén atados al mundo, mientras que los elfos permanecen en el mundo hasta el fin de los días, porque los elfos no mueren hasta que no muere el mundo, a no ser que los maten o los consuma la pena. Tampoco la edad les quita las fuerzas, y al morir se reúnen en las estancias de Mandos, en Valinor, de donde pueden retornar llegado el momento. Pero los hijos de los hombres mueren en verdad y abandonan el mundo, por lo que se les llama los huéspedes o los forasteros. La muerte es su destino, el don de Ilúvatar, que hasta los mismos poderes envidiarán con el paso del tiempo.